Más adelante vamos a ver qué opinan nuestros médicos invitados el día de hoy aquí en la Junta Médica. Ahí los tenemos, ¿no?, al otro lado del set. ¿Quiénes son, Leslie? Tenemos José Medina, urólogo del Hospital 2 de Mayo, del Ministerio de Salud, y contamos con la participación también de la doctora Olga Vilela, la doctora ginecóloga del Hospital Guillermo Almenara de Salud. Ella es jefa del Departamento de Ginecobstetricia del Hospital Guillermo Almenara de Salud. Vamos a ver un ratito con ellos, ¿no?, para ver qué opinión tienen, ¿no?, respecto a lo que estábamos hablando, ¿no? Si consideran que no se debe retrasar el uso de antibióticos en los adultos mayores que tienen infecciones urinarias. ¿Qué opinan ustedes? José, ¿qué opinas? Bueno, definitivamente, gracias por la invitación. Es completamente necesario el hecho de diagnosticar de forma temprana una infección urinaria. ¿No? ¿Por qué? Por el riesgo de complicaciones que puede tener una infección urinaria. Como bien dice el doctor Leslie, ¿no?, el tema de la infección urinaria puede deberse a muchos factores, dentro de los cuales está pues la edad como uno de los principales, y es los pacientes mayores no reflejan los síntomas que habitualmente tiene la población en general. Entonces, cuando uno tiene un diagnóstico de una infección urinaria, tiene algunos síntomas, como puede ser el ardor para orinar, el dolor al orinar, la sensación de orinar constantemente, y estos síntomas pues hacen sospechar al médico que está frente a una infección urinaria, y lo que habitualmente hacemos es iniciar antibióticos previa toma de un examen de orina muy importante para nosotros, que se llama el urocultivo. El urocultivo es el examen que nos va a determinar cuál es la bacteria que está produciendo la infección y, lógicamente, si el tratamiento antibiótico que le estamos dando a ese paciente es el adecuado. Pero siempre el tratamiento se inicia de forma empírica y de forma rápida. Muy bien. Doctora, rapidito. Bueno, por nuestra parte, yo soy ginecobstetra, como se ha dicho. Soy ginecobstetra con más de 30 años de ejercicio profesional y especialmente veo a la mujer gestante y mujer en otra etapa de la vida. Consideramos que la infección urinaria es de mayor importancia por su frecuencia en la presentación en las mujeres. Prácticamente en mujeres jóvenes, en la etapa temprana de la vida, infancia, mujeres entre 20 a 40 años y posmenopáusicas. Teniendo en cuenta a la población en general, la mayor frecuencia de presentación de la infección urinaria es en la población femenina. 80 a 90% son pacientes mujeres las que son afectadas a infección urinaria. Por tanto, hay que tener en cuenta esta gran diferencia porque tiene implicancias sociales, por cuanto la mujer tiene a través de su vida la responsabilidad de la gestación y la infección urinaria afecta no solamente a esa mujer gestante, sino también al producto de la gestación y puede traer consigo mayor mortalidad en la población, tanto de femenino como también de los recién nacidos o productos de la gestación, fetos. Muy bien, doctor. Enseguida seguimos conversando con usted, pero... A ver, vamos con la información importante sobre nuestro tema del día, que son las infecciones urinarias. Son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, esto debido a la anatomía femenina. Suelen ser provocadas por bacterias, pero también deberse a virus, hongos o parásitos, ¿no? Ya conocíamos a los doctores, nuevamente Olga Vilela, ginecóloga del Hospital Guillermo Almenara, y José Medina, urólogo del Hospital 2 de Mayo. ¿Por qué es más frecuente en mujeres que en hombres? Por razones anatómicas y también hormonales. Por razones anatómicas, especialmente durante el embarazo, por cuanto el embarazo determina un aumento de las hormonas relajantes, en este caso la hormona progesterona. Entonces, y no solamente es dependiente de la hormona progesterona la facilidad o el favorecimiento a las infecciones urinarias en la mujer, sino dijimos por factores anatómicos. ¿Cuál es este factor anatómico importante? La uretra femenina es mucho más corta que la uretra masculina. Aparte, la uretra femenina está en contacto directo con el área anal, entonces está muy cerca a la vagina, al recto y al ano. Entonces la flora de esa área
contamina con frecuencia la uretra, que es corta y por tanto la infección se favorece. ¿Se puede confundir una infección urinaria con una infección vaginal? Puede confundirse en cuanto a la sintomatología, pero el médico entrenado difícilmente lo va a confundir. Aparte de eso, ocurre con frecuencia que se diagnostica, pero es por una investigación poco profunda, porque si el médico es cuidadoso y pregunta lo que debe preguntar, no va a confundir el diagnóstico de una infección urinaria con una vulvovaginitis. Claro, ¿no? Decíamos que puede ser provocada por bacterias, pero también por virus, hongos y parásitos. ¿Qué Sí. clase de parásitos? Así es, la clamidia, hay diferentes tipos de parásitos que pudieran contaminar la orina, pero en el 80-90% o más se debe a uropatógenos, patógenos bacterianos, que generalmente conforman la flora de esa área genital, como son las enterobacterias. Y de estas es la E. coli la que está en el mayor del 90% de los casos. ¿no? En el caso de los varones, ¿o quiere...? Agregar solamente que en el caso de las infecciones urinarias sí se debe también a hongos. Se ve bastantes infecciones urinarias por hongos, sobre todo cándida, en pacientes que son inmunodeprimidos. Significa en pacientes que tienen las defensas bajas, como son los diabéticos, los pacientes que tienen VIH o los pacientes que usan corticoides de formas crónicas, ¿no? Para enfermedades crónicas, como lupus, como asma, este tipo de enfermedades. Y además el tema de parásitos también es muy importante porque hay un parásito específico que se llama Schistosoma haematobium, que no solamente produce infecciones urinarias, sino produce hasta cáncer de vejiga. Claro. Y un cáncer muy importante y muy peligroso, que es el carcinoma epidermoide de vejiga. Entonces, eso agregar para lo que son mujeres. Y para lo que es hombre, efectivamente, ¿no? El hecho de que la uretra en la mujer tenga 3 centímetros, mientras que en el hombre tiene 15 centímetros, entonces dificulta la entrada de la bacteria a través de toda la uretra, ¿no? Mientras que en las mujeres solamente tiene que atravesar 3 centímetros para llegar a la vejiga, en los hombres tiene que atravesar toda la uretra peniana, prostática, hasta llegar a la vejiga, y eso es muy raro. Puede haber infecciones urinarias en el hombre, siempre las llamamos nosotros complicadas, porque las infecciones urinarias en el hombre se deben a alteraciones anatómicas, como puede ser la hiperplasia de próstata, el agrandamiento prostático, o puede ser también la estrechez de la uretra, del conducto, o cualquier condición que ocasione que haya una retención de orina en la vejiga. Entonces la orina retenida se infecta y se produce la infección. Muy bien. A ver, ¿las alergias también podrían ocasionar infección urinaria? El uso de antihistamínicos no está muy relacionado con lo que es infección urinaria. Muy bien, queda claro. Vamos con el siguiente dato. A ver, ¿lo quieres leer tú? Sí, la infección urinaria se produce en cualquier parte del aparato urinario, como la vejiga, la uretra, uréteres y riñones. Sí, justamente como mencionó la doctora, la más frecuente es las bacterias. Y la bacteria más frecuente es la Escherichia coli, que está pues en un 80%, en otras hasta 90%. Por suerte no tenemos mucho esquistosoma por acá. Exacto, es una enfermedad de Asia. Es rarísimo. Raro, es de Asia. Si vamos a Japón, ahí sí estaremos asustados con tanto cáncer. Una primera pregunta sería, por ejemplo, yo he visto mucha gente que pide exámenes urinarios para urocultivos en varones jóvenes. ¿Tiene utilidad pedirle? No. En realidad, en un varón joven, el tema predominante es la inflamación de la próstata, que es la prostatitis, que puede dar síntomas en algunas ocasiones parecido a lo que es una infección urinaria. Pero la prostatitis tiene síntomas más aparatosos, no solamente es ardor o dolor al orinar, sino hay dolor en la zona pélvica, en la zona genital, en la zona perineal, hay dolor después de las relaciones sexuales. Entonces, la bacteria está dentro de la próstata. Es un error bastante frecuente que se pida urocultivos en este tipo de pacientes. Lo que se debe pedir en realidad es cultivo de semen, porque en el esperma es en el que está la bacteria, o en todo caso un espermiocultivo, que es lo mismo. Muy bien, vamos con la consulta que nos había llegado antes de irnos a la pausa. Mariana Vergara, tengo dolor en la espalda baja hace una semana y media. El primer día tuve un poco de hematuria, pero ahora estoy con fiebre y náuseas. ¿Qué tipo de infección podría ser? ¿Cómo podría tratarla y evitarla? Bueno, en este caso creo que la respuesta y lo que pensaría cualquier médico es en una pielonefritis.
pero para estar seguros del diagnóstico tendría que pedirle de inmediato un urocultivo y ver el resultado y comenzar el tratamiento de inmediato, porque siendo que se trataría de una pielonefritis, el pronóstico no es bueno si es que no se da el tratamiento adecuado y oportuno. Es un tipo de infección urinaria, ¿no? La pielonefritis. Nosotros lo denominamos infección urinaria alta, ¿no? Anatómicamente se puede denominar infección urinaria alta cuando es la infección del riñón, infección urinaria baja cuando es la infección de la vejiga, ¿no? Entonces, en el caso de nuestra amiga Mariana, definitivamente, pues yo creo que no tienes que esperar más ya, Mariana, ya tienes más de una semana con estos síntomas, lo que vas a producir es que se agrave tu enfermedad y se complique aún más. Como bien dice la doctora, probablemente sea una pielonefritis, lo que estás teniendo es una infección urinaria muy severa que en algunas ocasiones incluso amerita hospitalización. Entonces, tienes que acudir a un médico para que te pueda examinar, determinar qué tipo de afección tienes, y ahí viene el tema de los exámenes y probablemente iniciar antibióticos intramusculares o endovenosos dependiendo de tu estado. Claro, y tenemos ahí ya para clasificarlos, tenemos 3 tipos, como vemos acá: una cistitis o infección vesical, que básicamente es en la vejiga; una pielonefritis o infección renal, que es justamente la infección alta en riñones y uréteres; y una uretritis, infección en la uretra. Aquí básicamente en la infección alta tenemos fiebre, dolor lumbar, y en la parte baja usualmente tenemos ardor para orinar, molestias, cosas de este tipo. Lo que menciona Nicolás es cierto. A esos pacientes, por ejemplo, debería ir rápidamente al médico. Pero también tenemos otro grupo de mujeres que dicen: tengo ardor para orinar, y se van a la farmacia y les dan un antibiótico, una pastilla de antibiótico y ya. ¿Qué estamos haciendo con estas mujeres? En realidad lo que estamos ocasionando es lo que llamamos nosotros una resistencia al antibiótico, una resistencia bacteriana. ¿Qué significa esto? Que la paciente tiene una infección y al tomar un solo día de antibiótico, la bacteria recibe ese antibiótico y algunas mueren y el resto de bacterias se hacen resistentes y la infección va a venir con más fuerza. Entonces, no es adecuado definitivamente que las pacientes vayan directamente a la farmacia, porque hay diferentes tipos de antibióticos y una gama bien alta, amplia de antibióticos, los cuales son para diferentes tipos de infecciones, y lamentablemente a veces le pueden dar un antibiótico que ni siquiera es para una infección urinaria, solamente para una infección de otro tipo. Entonces, esto es mal. Incluso nosotros no utilizamos los esquemas de tratamiento de monodosis de un solo día. Nosotros habitualmente hacemos nuestro esquema de tratamiento largo, que es de 7 a 10 días. ¿Por qué? Porque nuestra población no se adhiere de una forma adecuada al tratamiento. Entonces, si nosotros damos un tratamiento de solamente 3 días, de repente ni lo toma. Entonces, tenemos que decirle al paciente que tome por lo menos sus 7 días de antibiótico adecuado, mientras que va corriendo a la par el urocultivo, que es el examen que nos va a decir si efectivamente el tratamiento que estamos llevando es adecuado, y asimismo con los síntomas que tenga la paciente de mejoría, vemos pues que estamos haciendo un trabajo adecuado. Claro, el tema es que ustedes dicen 7 días de tratamiento, para el tercer día ya me siento bien, lo abandono. Esa es la falta de adherencia al tratamiento, que es una práctica muy común en nuestra población. Claro, pero eso puede ocurrir porque el médico no da las indicaciones con claridad. Uno tiene que advertirle al paciente que el tratamiento es por tantos días y advertirle los riesgos que corre su salud en el caso de que ella suspendiera el tratamiento en tanto se sienta mejor. El tratamiento dura tanto tiempo y debe ser cumplido. Eso uno debe advertirle como médico para que así no abandone el tratamiento antes de tiempo. Claro, y luego no venga con un cuadro peor. Ahora, en el caso de pielonefritis, como fue en la consulta de la señora o señorita, yo creo que hay que darle importancia que tiene la pielonefritis. La pielonefritis es una enfermedad, una complicación grave de las infecciones urinarias, o sea, es el nivel más, sino la complicación más grave de una infección urinaria, por cuanto puede tener repercusiones en el riñones. No solo en los riñones, sino por largo tiempo. Inclusive puede determinar un shock séptico, dependiendo de las condiciones del paciente. Por ejemplo, en una paciente gestante, en una paciente con litiasis renal, el riesgo es mucho mayor.
Importante no dejar pasar también el tema que estaba en la parte de abajo de la diapositiva anterior, que es la uretritis, ¿no? La uretritis también es una enfermedad muy frecuente, sobre todo en hombres jóvenes, y se produce por las mismas relaciones sexuales que pueden tener sin protección. La uretritis es el ingreso de una bacteria a través de la uretra y contamina la uretra. ¿Qué consecuencias o qué molestias trae eso? Ardor para orinar, dolor para orinar, pero el síntoma más específico de la uretritis es la secreción que puede salir por el pene. Puede ser una secreción purulenta, puede ser una secreción amarillenta, verdosa o incluso transparente. Pero toda secreción por el pene indica uretritis, es una infección que debemos tratar por lo menos unos 15 días con un examen diferente al urocultivo, que sería el llamado examen o cultivo de secreción uretral. Vamos a repasar, ¿no?, cuáles son los síntomas de las infecciones urinarias. Dolor o ardor al orinar, necesidad de orinar con frecuencia, dolor en la parte baja del vientre, fiebre, escalofríos, náuseas y vómitos. Sí, justamente son los síntomas que las personas van a la consulta, y la idea acá es una buena evaluación, como menciona la doctora, porque hay pacientes que vienen que le duelen los riñones y al final son contracturas musculares. Uno le aprieta la parte del músculo y le duele. Ya ve, doctor, tengo infección urinaria. ¿Es verdad que los riñones no duelen? Es parcialmente verdad, ¿no? Es decir, mayormente los riñones no duelen, pero si uno está frente a un absceso renal, frente a una pielonefritis o frente a un tema de cálculos, de litiasis, sí le va a doler, porque la distensión de la vía urinaria ocasiona afectación de los nervios de esa zona y lógicamente produce dolor. Igualmente, la presencia de una infección, ya sea un absceso, que es una infección externa al riñón, o la infección misma del riñón, también va a producir dolor. Entonces, sí duelen los riñones, pero frente a determinados casos. Pero como bien dice el doctor Soto, algunos pacientes vienen y de frente nos dicen a los médicos: doctor, me están doliendo los riñones. Y al final, luego de las evaluaciones que nosotros hacemos para determinar si es una infección renal, o un problema renal o una lumbalgia, determinamos pues al final que solamente se trata de una contractura muscular y una lumbalgia. ¿Y les han dado antibióticos a esos pacientes en la farmacia? Sí, van y le dan el Piridium, o bueno, le dan cualquier marca de medicamentos que en realidad... Genérico, ¿no? Exacto, no Y le va a dicen, ayudar. no me he curado todavía. Exactamente. A ver, doctora, Berrisalud, Deñita Hurtado, fui operada hace 35 días de prolapso. ¿Hasta cuándo tendré secreción de color marrón o es que estoy con infección? No, porque la infección no es... en este caso no habrían otros síntomas, solamente la secreción de color marrón. Y eso podría ser todavía un rezago de la operación. En todo caso, tendría que ser evaluada por su cirujano para dar un diagnóstico correcto de lo que tiene, pero infección urinaria no parece ser, ¿no? En el caso de las mujeres, ¿la infección urinaria trae consigo secreciones también o no? Sí puede traer consigo secreción, pero en el caso de que fuera un flujo purulento, por ejemplo, como ocurre en los hombres, pero usualmente no. Son los síntomas característicos de una infección urinaria son más el dolor, la fiebre, el deseo de miccionar con frecuencia. Y el ardor, ¿no? Y el ardor para miccionar. A ver. Algo importante en el caso de las infecciones urinarias y la vulvovaginitis en mujeres es que la mujer puede tener como consecuencia de una infección vaginal una infección urinaria. Claro. Y si no se trata la infección vaginal, la infección urinaria va a persistir. Entonces vamos a tratar una infección urinaria, le vamos a dar antibióticos por 7 días y la paciente, como continúa con el descenso, con el flujo vaginal, va a generar una nueva infección urinaria y nuevamente va a necesitar tratamiento. Entonces es necesario que los pacientes identifiquen cuál es la diferencia entre un flujo vaginal y un descenso para ser tratado por los ginecólogos y los síntomas de una infección urinaria. Desde el Facebook, John Alexander nos dice: ¿qué pasa si no se cura bien una infección urinaria? Habría que ver si en niños, en mujeres, en varones, doctora. Claro, en general una infección urinaria no bien tratada puede traer consigo las recurrencias, las reinfecciones y a futuro podría traer en consecuencia el daño a los riñones, daño renal permanente, como son las pielonefritis crónicas. Entonces es una de las consecuencias de una infección urinaria maltratada.
Bien, seguimos con más consultas. Ahí está, antes de irnos a la pausa. Jennifer Romero, ¿la infección urinaria puede provocar aborto? Así es, así es. Sí puede ser una de las causas de aborto y más importante aún es las complicaciones que puede haber durante el embarazo, como amenazas de parto prematuro, partos prematuros, el 80% de partos prematuros, el 30%, estoy equivocando, 30% más o menos es causado por infecciones urinarias, a veces asintomáticas, bacteriurias asintomáticas llamadas así. Y también el bajo peso al nacer es otra de las consecuencias de las infecciones urinarias no tratadas o maltratadas durante el embarazo. Sí, algo que menciona la doctora importantísimo porque vamos a encontrar a veces que hay bacterias en la orina, lo que se llama una bacteriuria asintomática. En castellano, que hay bacterias en la orina pero que no dan síntomas. Entre comillas, como que viven las bacterias ahí. Entonces, una evaluación adecuada nos va a llevar a esa conclusión. Pero en la gestante no. La gestante es la única paciente que si hay bacteriuria asintomática es la única que vamos a tratar. El resto, como los diabéticos que pueden tener u otro tipo de enfermedades, eso no lo tratamos porque, como mencionó la doctora, es un riesgo para que haya una infección urinaria alta y de ahí pueda hacer abortos. Es bastante problemático. Algunos factores de riesgo que tenemos para infección urinaria puede ser diabetes, un sistema inmunológico débil, el embarazo, los adultos mayores y cálculos renales con también el agrandamiento de la próstata. José, ¿querías mencionarlo? Sí, claro, empezamos de abajo para hacia arriba, ¿no? Lo que es cálculos renales, definitivamente la presencia de cálculos en la vía urinaria está asociada con la infección urinaria, porque los cálculos se forman de una forma que se llama agregación. Significa que empiezan con un núcleo y progresivamente se van agregando placas que hacen que el cálculo crezca. Entre placa y placa hay bacterias, entonces se pegan, se quedan adheridas a esa superficie. Entonces, esos pacientes tienen más riesgo de hacer infecciones urinarias. Incluso cuando operamos a esos pacientes y retiramos las piedras, al romper la piedra hay un esparcimiento de lo que son las bacterias y pueden ocasionar una infección también urinaria. El tema de agrandamiento prostático también. Como bien dije anteriormente, ¿no? El tema de que la próstata esté agrandada ocasiona una retención urinaria y la orina que se mantiene retenida definitivamente se va a infectar. Entonces, es muy importante evaluar a los pacientes mayores de 50 años cuando tienen síntomas de infección urinaria con el tema de la próstata, porque probablemente se deba a que tenga un crecimiento o un agrandamiento o hiperplasia prostática, ¿no? En cuanto a los otros factores de riesgo, bueno, la diabetes sí es muy conocido. La diabetes tiene muchos factores de riesgo para hacer infecciones urinarias y sobre todo infecciones urinarias más complicadas. No solamente hacen cistitis o infección urinaria baja, sino llegan hasta la pielonefritis, que es la infección del riñón, o incluso abscesos, que es la presencia de pus dentro de la vía urinaria o fuera de la vía urinaria. Todo lo que es infección del riñón trae como consecuencia un riesgo en la vida y la salud del paciente. Un paciente que tiene una infección urinaria alta es un paciente en el cual su vida está en riesgo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y darle un tratamiento antibiótico pues adecuado, ¿no? En cuanto al embarazo, la doctora podría decirnos. Claro, y el hecho de tratar inadecuadamente una pielonefritis o infección urinaria alta traería como consecuencias la pielonefritis crónica que daña el riñón mismo y que puede causar a la larga, ya sea en unos años, que pueden ser pocos o muchos, insuficiencia renal, ¿no? Y la insuficiencia renal todos sabemos que va a la hemodiálisis, ¿no? Claro. Entonces, justamente por eso es que cuando uno ve a un paciente con pielonefritis, debe darle tratamiento y debe advertirle las consecuencias, o sea, ponerle bien claro al paciente, porque el paciente por su ignorancia en la materia podría dejar el tratamiento al sentirse mal, al sentirse bien. Entonces debemos advertir las consecuencias, no solamente cercanas, sino también futuras. Ahora, la pregunta del millón. ¿El Yantén sirve para tratar las infecciones urinarias? Luego lo sabremos, ¿ah? Después, en el bloque del CENSE, ya regresamos. Debe servir. Vamos con las consultas. A ver, Isaías García dice, ¿la orquitis se da por una infección urinaria maltratada? ¿Cómo combatirla? Bueno, en realidad no es completamente cierto, ¿no? La orquitis es la inflamación del testículo y la inflamación del testículo se origina a partir de una bacteria.
¿no? Puede ser bacterias, puede ser virus. Habitualmente en lo que es bacterias está a la cabeza siempre la E. coli, y en lo que es virus, el virus más común es la paperas. Entonces puede haber una orquitis posterior a una parotiditis. En este caso, esa orquitis es importante porque ese paciente tiene un factor de riesgo para hacer un cáncer de testículo a la larga. Entonces, la orquitis en la papera está relacionada con cáncer. Sin embargo, la orquitis que comúnmente vemos es la inflamación del testículo en un paciente entre 15 y 25 o 30 años, que se debe tanto a las relaciones sexuales, y es una vía de ingreso por ahí de la bacteria, y ocasiona pues el agrandamiento del testículo, el dolor. ¿Cómo se combate eso? Con antibióticos, ¿no? Es una inflamación, un proceso infeccioso inflamatorio. El testículo se agranda, se vuelve rojo, caliente, muy doloroso, e incluso en algunas ocasiones hay fiebre también. Entonces lo que tenemos que utilizar son antibióticos. Toda vez que haya fiebre, utilizamos antibióticos endovenosos o intramusculares. Y cuando no hay fiebre, se puede utilizar antibióticos en pastillas, no tabletas, pero siempre acompañado el antibiótico con un antiinflamatorio. Muy bien. María Carvajal nos llamó desde Santa Anita, nos dijo, hace 2 semanas le diagnosticaron infección urinaria a mi hijita de 3 meses de nacida. Ahora está con tratamiento durante 7 días. Le colocaron 3 ampollas y un jarabe. ¿A qué se debe que tenga esta infección siendo tan chiquita? ¿Puede deberse al pañal o lo puedo haber contraído en el embarazo? Bueno, como dijimos al comienzo, la infección urinaria es prevalente en el sexo femenino. Y son 3 edades, 3 grupos etarios los que más padecen estas infecciones urinarias. Las niñas muy pequeñas, de los 20 a los 40 años de edad, y luego en la posmenopausia. En este caso es una niña muy pequeña, recién nacida de 3 meses, o sea, tiene un poco más de tiempo de nacida, ¿no? 3 meses de edad. Y pudiera ser que ha traído la infección desde el embarazo, pudiera ser una infección traída desde la etapa del embarazo y no ha sido tratada en el momento adecuado. O pudiera ser también por infección de una mala higiene de la bebita, ¿no? Entonces, esas serían las 2 explicaciones de esta infección urinaria en una niña de tan poca edad. ¿Y qué opina del tratamiento que le han dado a la El pequeña? tratamiento está bien 7 días, habría que hacerle los controles luego de terminar el tratamiento antibiótico y ver cómo evoluciona. Exacto. Es importante, sobre todo en este tipo de pacientes que tienen infecciones urinarias en una etapa muy temprana, hacerle un seguimiento, ¿no? Es decir, ver si en los meses siguientes se vuelve a producir una infección urinaria. Pues la doctora tiene mucha razón, puede deberse tanto al pañal como que lo haya contraído pues, durante el embarazo, ¿no? Pero hay que hacer un seguimiento, eso es lo importante. Joana Pérez dice, ¿qué tratamiento recomiendan para una cistitis crónica intersticial? ¿Cuáles son los síntomas? La cistitis intersticial es un tema bastante importante y muy poco frecuente. La cistitis intersticial es una inflamación de la vejiga de forma crónica y los síntomas o la forma de manifestarse es habitualmente con dolor. Hay dolor pélvico, hay ardor al orinar, hay sensación de orinar constantemente y es un diagnóstico que nosotros médicos denominamos de exclusión. ¿Qué significa? Que después de que determinamos que no se trata de una infección urinaria, que no se trata de una cistitis crónica simple, que no se trata de una vejiga hiperactiva, nos queda el diagnóstico final que es la cistitis intersticial. Descarte. Exacto, es un diagnóstico de exclusión, ¿no? Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? Con los síntomas inicialmente y también podemos hacer una citoscopía. La cistoscopía es un examen para poder ver la zona interna de la vejiga con un aparato que va conectado a una lente y a una cámara en el cual podemos determinar todas las características que tiene la vejiga, ¿no? La vejiga es como una habitación, tiene un piso, un techo, un fondo, unas paredes, entonces lo que nosotros vemos es cómo están esas paredes, cómo está esa mucosa. Y habitualmente podemos encontrar en lo que es cistitis intersticial lo que nosotros denominamos glomerulaciones, que son como un enrollado de lana, con unos enrolladitos de lana en las paredes, o hay también sangrados también parciales, o hay unas úlceras de Hanner que nosotros determinamos al momento de la citoscopía. Todas estas características nos hacen pensar que la paciente tiene una cistitis intersticial, la cual, dicho sea de paso, es de muy difícil manejo. No es fácil manejarla porque no es fácil
controlar todos los síntomas ¿Y que es tenga el crónica, paciente. como decía la Es crónica. televidente? En medicina, cualquier enfermedad que ya tiene más de 3 meses Ya la se catalogamos como considera. crónica. Eso no significa que sea incurable, ¿no? Porque muchos pacientes dicen, uy, ya es algo crónico, es algo que ya no tiene cura. No, no es así. Crónico es por el tiempo de evolución que tenga la enfermedad, más no porque sea no tratable. Muy bien, Pero queda claro. también en este caso podría deberse a un uso inadecuado de tratamiento antibiótico, o sea, no un tratamiento indicado por un médico, ni el seguimiento hecho por el médico, sino tal vez un tratamiento dado por un día o 2 días y se suspende el antibiótico, entonces ocurre la resistencia bacteriana. Entonces es un tratamiento inadecuado y lo que habría que hacer para lograr un tratamiento en este caso es buscar la resistencia con un antibiograma, o sea, cuál es el antibiótico que le corresponde Claro. dar y cumplir el tratamiento tal como se Al lo pie de indica. la letra, ¿no? La última, Raúl Polo, a ver, dice, interesante su consulta. ¿El uso de la ropa interior ajustada en personas con antecedentes puede generar una recaída en la infección? Bueno, en realidad el uso de la ropa ajustada en mujeres sí puede ocasionar infecciones urinarias, y no solamente la ropa ajustada, sino el material del cual está hecho ¿Y en la hombres? ropa. En hombres no, en realidad no. Me llama un poquito la atención que el señor es varón y pregunta acerca de la ropa interior, pero en hombres definitivamente no. En mujeres sí. En mujeres no solamente la ropa interior ajustada, sino el material, como le decía. Que sea La ropa sintético. interior sintética trae como consecuencia más calor en esa zona, más sudor, y como la vagina es una zona, o la vulva es una zona que no está libre de bacterias, esas bacterias ingresan por cercanía a la uretra y ocasionan infecciones urinarias. En el tema de la recaída también es importante, porque una cosa es una recaída o recidiva, que nosotros llamamos, y otra cosa es una reinfección. Una recidiva es que no mataron bien la bacteria y la bacteria está volviendo a atacar en la infección, y lo otro es diferente, pues es una reinfección es por otra bacteria, ¿no? Muy bien, nos vamos, que nos echan, Leslie, nos echan del estudio ya. Muy bien, doctores, muchísimas gracias por haber estado en el programa. De todas maneras, Ajá. aunque ya terminé el programa, yo creo que también si este es un señor el que está preguntando, de repente él es el que ha tenido el problema por una ropa que él se da cuenta que es muy ajustada. Demasiado. Entonces, de todas maneras, habría que recomendarle que no use una ropa tan ajustada. Los sueltitos mejor, Claro, más cómodos. un poco más sueltito. Muy bien, mañana a las 9 en punto estamos de regreso. Gracias, Nos chao, chao. vemos. Gracias.